La leyenda de Ollantay. En el esplendoroso imperio de los incas, en lo alto de los Andes peruanos, vivía un guerrero de origen plebeyo llamado Ollantay. A pesar de su origen humilde, su valentía y destreza en la batalla le habían ganado el favor del inca Pachacútec, quien lo había elevado a la nobleza y le había concedido numerosos premios. Sin embargo, su corazón estaba cautivado por Cusicoilur, la hija del inca, conocida también como Lucero Alegre o Estrella. El amor entre Ollantay y Cusicoilur era prohibido. Según las estrictas leyes del imperio inca, una princesa solo podía casarse con alguien de linaje inca. Sin embargo, el ardor de Ollantay por Cusicoilur lo llevó a desafiar estas normas. A pesar de los augurios desfavorables del Wiyakuma, el sumo sacerdote, Ollantay decidió presentar su pedido de matrimonio al inca. No importa si fui un buen guerrero y haya conquistado ciudades para el inca. Igual me separó del amor de mi vida, Cusicoilor, su hija. Todo porque no soy de su misma clase social, aunque al final nuestro amor triunfó. La discriminación por tu origen social en el incanato era muy marcada. Hola, soy Ollantay, y esta es mi historia. Pachacútec, sorprendido por la audacia de Ollantay, le recordó su origen plebeyo y lo reprendió por intentar subir demasiado alto. Furioso, el inca expulsó a Ollantay de su presencia. Cusicoilur, al ser descubierta, fue encarcelada en el Aclahuasi, el calabozo de las mujeres escogidas. Allí debía expiar su falta y dar a luz a una niña a la que llamó Imasumac, bella niña. Creyendo que Cusicoilur había sido asesinada, Ollantay abandonó Cuzco junto a su fiel servidor, Piquichaqui. Se estableció en un lugar elevado y estratégico, conocido como Ollantaytambo, donde se preparó para resistir cualquier ataque del imperio inca. Su valentía y su fortaleza en la batalla pronto le ganaron seguidores y simpatizantes. El inca Pachacútec, determinado a sofocar la rebelión, envió a su general Rumi Ñahui, conocido como Ojo de Piedra, para someter a Ollantay. Sin embargo, Ollantay envió a su propio general, Orco Huaranca, 1000 montañas, quien emboscó y derrotó a Rumi Ñahui en un desfiladero. Durante 10 años, Ollantay se mantuvo firme en su fortaleza, resistiendo los ataques y manteniendo la independencia de su nuevo hogar. El tiempo pasó, y Pachacútec murió sin haber logrado su objetivo de derrotar a Ollantay. Su hijo, Tupac Yupanqui, ascendió al trono y continuó el conflicto. En el Aclahuasi, Cusicoilur, a pesar de su dura prisión, mantenía la esperanza de ser liberada. Su hija, Imasumac, había sido criada en secreto por una de las Acllas, Pitusaya, sin conocer su verdadera identidad. La niña, al descubrir quién era su madre, decidió buscar al nuevo inca para pedir clemencia. Tupac Yupanqui, consciente de la amenaza que representaba Ollantay, decidió enviar nuevamente a Rumi Ñahui. Esta vez, Rumi Ñahui optó por la astucia. Se presentó ante Ollantay cubierto de heridas y logró ganarse su confianza al afirmar que había sido maltratado por el nuevo inca. Aprovechando una fiesta nocturna, Rumi Ñahui abrió las puertas de Ollantaytambo a sus tropas, permitiendo la captura de Ollantay, Orco Huaranca y otros oficiales sin resistencia. Llevados a la presencia de Tupac Yupanqui en Cuzco, el inca se enfrentó a la decisión de qué hacer con los rebeldes. El Wiyakuma abogó por la clemencia, mientras que Rumi Ñahui pidió la ejecución. Finalmente, Tupac Yupanqui, demostrando una sorprendente magnanimidad, perdonó a los prisioneros y les otorgó altos cargos en el imperio. Ollantay fue nombrado general mayor y lugarteniente del inca, mientras que Orco Huaranca se convirtió en jefe del antisuyo. El destino también le reservó a Ollantay una última dicha.
el reencuentro con su amada Kusi-Koilur. Gracias a la valentía de Ima Sumac, quien se arrodilló ante Tupac Yupanqui para pedir la liberación de su madre, el Inca, conmovido por la historia, decidió liberar a Kusi-Koilur. En un acto de justicia y amor, Tupac Yupanqui permitió que Ollantay y Kusi-Koilur se reunieran. La pareja se casó, y así, la leyenda de Ollantay culminó en un final feliz, con el héroe reconociendo no solo el valor del amor, sino también la magnanimidad y la justicia del nuevo Inca. Como podemos ver, la historia de Ollantay es vista como un símbolo de resistencia contra la injusticia y la opresión. Ollantay, un guerrero plebeyo que desafía las normas sociales y lucha por su amor, representa la valentía y la determinación frente a las adversidades, su resistencia ante el poder del Inca Pachacútec y su eventual redención bajo el nuevo liderazgo de Tupac Yupanqui resuenan como un mensaje de esperanza y justicia. 2. Patrimonio cultural. La leyenda de Ollantay ha sido un importante elemento en la cultura popular peruana, influyendo en la literatura, el teatro y las artes visuales. La historia ha sido adaptada en numerosas obras de teatro, tanto en el ámbito tradicional como en el moderno, destacando el valor del folclore peruano. Uno de los ejemplos más conocidos es la obra de teatro, escrita en quechua por el dramaturgo José María Argüedas, quien abordó temas de identidad cultural y resistencia indígena. 3. Inspiración para el turismo y la identidad nacional. Ollantaytambo, la ciudadela construida por Ollantay, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Perú y un destino turístico clave. Su nombre y su historia atraen a visitantes de todo el mundo, interesados en explorar las ruinas y conocer más sobre la rica historia del Imperio Inca. La conexión entre el sitio y la leyenda de Ollantay también contribuye a la identidad cultural del Perú, celebrando la herencia inca y los valores asociados con la historia de Ollantay. 4. Estudio histórico y arqueológico. La leyenda ha suscitado el interés de historiadores y arqueólogos, quienes han investigado la veracidad de los eventos descritos y han examinado las ruinas de Ollantaytambo para comprender mejor la historia del Imperio Inca. El sitio en sí es testimonio del avance tecnológico y la ingeniería del antiguo Perú, y el estudio de la leyenda ayuda a contextualizar estos logros dentro del marco histórico y cultural. 5. Reflexión sobre la estratificación social. La historia de Ollantay también ofrece una reflexión sobre la estratificación social y las restricciones impuestas por el sistema de castas en el Imperio Inca. Al presentarme a un plebeyo, ascendiendo en la sociedad y enfrentando las rígidas normas del sistema, la leyenda invita a considerar temas de movilidad social y las tensiones entre las estructuras tradicionales y el deseo de cambio. 6. Valor educativo y moral. En el contexto educativo, la leyenda de Ollantay sirve como una herramienta para enseñar sobre la historia, la cultura y la moralidad. La historia ilustra valores como la lealtad, el coraje y la perseverancia, y proporciona una narrativa cautivadora para explorar las complejidades de la historia inca y la cultura peruana. Entonces, cuando vayas a visitar Machu Picchu y debas llegar a Ollantaytambo, recuerda esta maravillosa historia. A continuación te dejo unos datos claves de la ciudadela. Ollantaytambo es una majestuosa ciudadela inca situada en el valle del Urubamba, a unos 60 kilómetros al noroeste de Cuzco, Perú. Construida en el siglo XV durante el reinado del Inca Pachacútec, la ciudadela es conocida por su estratégica ubicación y su conexión con la leyenda de Ollantay, un guerrero plebeyo que desafió las normas del Imperio Inca. Según la leyenda, Ollantaytambo fue erigida como fortaleza y refugio para Ollantay
durante su conflicto con Pachacútec, y sus imponentes terrazas, templos y muros de piedra reflejan la maestría arquitectónica de los incas. La ciudadela cuenta con notables estructuras, como el Templo del Sol, con sus enormes muros ceremoniales, y la plataforma de las 10 ventanas, famosa por sus vistas panorámicas. Hoy en día, Ollantaytambo es un destacado destino turístico que atrae a miles de visitantes interesados en explorar sus ruinas bien conservadas y sumergirse en la historia inca. Su importancia como sitio arqueológico y cultural resalta la riqueza del legado inca y su impacto duradero en la historia y la identidad del Perú.